Bueno, buenas noches. Estamos ya empezando nuestra transmisión en esta noche y nos alegra mucho poder una vez más dirigirnos a ustedes y poder compartir este tiempo de bendición. Voy a compartir la dirección, así que espero que me den un segundito para poder compartirla. Y mientras tanto, saludarles a todos ustedes y decirles que nos alegra mucho tenerlos con nosotros en este momento. ¿De acuerdo? Ya llega mi esposita para compartir con nosotros. Así que, Buenas bueno, ella les noches. saluda. Buenas noches a todos. Bienvenidos a nuestro día festivo aquí en Colombia. Ya nuestro viernes para empezar ya el fin de semana en la bendición del Señor. Bienvenidos a todos los que se están conectando. Que sea un tiempo de bendición, que hayan descansado, que puedan estar relajados en su casa, disfrutando ese tiempo bonito de compartir con su familia y sea un tiempo bien especial. Damos la bienvenida a todos los que se están conectando en esta noche. Entonces vamos a ir saludando a los que se están conectando en este tiempo. ¿Listo? Entonces vamos a empezarlo. Y aquí no aparecen, pero ya van a aparecer las personas que se están conectando con cada uno de nosotros. Bueno, bueno, tengo solamente 4 personas en este momento. Uh-huh. Saludo a Andrei Parra, a Hilda Gil, buenas noches a Camilo Cortés, Martín, buenas noches. Qué bueno tenerlos y qué bueno poder compartir este tiempo de bendición. Amparito Toledo, muy buenas noches, Amparito, y qué bueno tenerte con nosotros en este momento. Doña Belkis Macías, espero que estés con Sofía. Sofía recibe un saludo muy especial, nos alegra mucho tenerlos acá con nosotros. Claudita Muñoz también, espero que Fren y Amparito ya estén conectados y que nos podamos bendecir esta noche, y todos los que se van a ir conectando a lo largo de la noche. Nos quedan 2 minuticos para iniciar, así que vamos a permitir que más personas se conecten. A Aida Ruiz, buenas noches. ¿Tienes alguien más? Tengo a Aida, a Claudia Muñoz, Janet Pineda. Janecita, buenas noches. Te extrañamos después en el grupo. Nos contaron que se te fue la señal, pero bueno, ahí Toledo vamos. también la extrañamos. Y Albita Toledo también te estamos extrañando, orando para que Luchito esté mucho mejor de su gripa y que podamos orar. Esperancita Huesa, buenas noches. Amparo Toledo, buenas noches, pastores, buenas noches, iglesia, buenas noches a Amparito Toledo. Ok. Bueno, vamos empezando, ya nos queda 1 minutico para poder que los que se vayan conectando puedan unirse a este nuevo tiempo de palabra y oración que Dios tiene para cada uno de nosotros, que sea un tiempo bien especial, que lo podamos disfrutar y que sea una noche de mucha bendición. Bueno, Esperancita, buenas noches. Amparito, a Yolanda, Yolita, la mamita de Paola, buenas noches, Dios te bendiga. Lo mismo a don César. A Luz Estela Castillo. Sofi dice, hola Paz, tan bello que te ves y Paz hermosa como siempre. Gracias, señorita Sofi, muy lindo el piropo. Buenas noches, Estelita. Y Cecita, buenas noches, mijito. Ya saliendo de esta situación, listo, vamos súper bien todos aquí conectados. Lucecita Huesa, buenas noches, bienvenida también a esta transmisión. Un saludo muy especial a Lucy, a Luz Dari, también nos alegra mucho tenerlos. Y bueno, vamos a dar inicio a nuestro tiempo, así que le voy a pedir fuera a mis pasos que nos dirija en oración. Listo, Señor, te damos gracias por esta noche que nos permites disfrutar, Señor, como familia. Venimos una vez más, Señor, para recibir esa palabra de bendición que tiene para cada uno de nosotros. Señor, bendecimos nuestros hogares, bendecimos cada persona que se ha conectado, cada persona que se ha dispuesto, Señor, a recibir esta palabra. Declaramos que esta palabra llega, cae en buena tierra, que es de bendición, Señor. Bendecimos cada hogar donde se encuentran, ya sea en la sala, en el comedor, con su celular, con su tablet, Señor. Bendecimos cada vida que va a recibir esta enseñanza, que sea edificación para sus vidas. Bendecimos a cada hogar y declaramos que es un tiempo, una noche de bendición, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Don Eresmildo, también buenas noches, Dios te bendiga. Y gracias, nos dicen que estamos muy elegantes, gracias por la pinta. Bueno, yo sí estoy elegante, no, mi esposa también está muy hermosa. Listo, Mónica, buenas noches. Ahora, queremos que sea un tiempo muy, muy especial. Y hoy el título de la charla es ¿Tienes cómo batallar contra el temor? Porque definitivamente esta semana es de vencer el temor, es de vencer los miedos, es de ir hacia adelante.
Y hoy yo quiero compartir con ustedes un texto que dice, tienes cómo batallar el temor. Sabemos que el texto base que hemos utilizado para toda la semana, Frencito me dice que el volumen bajito, me toca hablar más fuerte, Frencito, porque no tengo como más, pero voy a subirle el volumen para que me escuchen más. Espero que me estén escuchando ahí. Don Álvaro Marín, buenas noches. Don Javier, también buenas noches. Nidia Pineda con Don Wilmar, buenas noches también, y Lili Tatiana Cadena. Bueno, entonces el título de la enseñanza es Tienes cómo batallar contra el temor. Y estoy hablando de que el texto base es primera de Juan 4:18, que dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. ¿De acuerdo? Y acá es donde queremos trabajar con ustedes esta noche y hablar de las herramientas que Dios nos ha dado para compartir esta parte. Pero yo quiero hacerle una pregunta. Y la primera pregunta va, ahorita Alejita me va a hacer el favor de colocarla, y es, ¿qué genera en tu corazón cada nueva noticia sobre el COVID-19? Yo no sé si ustedes tengan, pero yo tengo en el celular una aplicación que todos los días me dicen tantos contagiados, tantos muertos. Y obviamente pues como harta la cosa ya, ¿verdad? Pero yo quiero preguntarte, ¿qué genera en tu corazón cada noticia que te están dando sobre el COVID-19? ¿Cómo la recibes? ¿Cómo, perdón, cómo la asumes? ¿Cómo la sientes? ¿Qué te genera esa noticia en el corazón? ¿De acuerdo? Y gracias a Alejita ya lo ha colocado allí, entonces esperamos que todos en esta noche puedan responder, puedan compartir, puedan decir, puedan compartirnos las cosas que quieran hacerlo. Marisol, buenas noches también. Pero yo quiero hablarles de una circunstancia diferente a la que estamos viviendo, pero que vivía la iglesia primitiva. Resulta que la iglesia primitiva, ya usted sabe que es la del primer siglo, Jesucristo resucitó, subió al cielo, dejó un mandato, vino el poder del Espíritu Santo, revistió a la gente y empezó el evangelio a propagarse por todos lados. Y entonces primero están en Jerusalén, hasta que muere Esteban. Y cuando muere Esteban como mártir, resulta que ellos son esparcidos por todas las regiones y empieza el evangelio a crecer sobre todo ese territorio, Éfeso, Filipos, Galacia, Corinto, y en todos los lugares conocidos empieza a desarrollarse esa iglesia, ¿de acuerdo? Ahora, toda esta zona de la que estoy hablando pertenecía al Imperio Romano. Y el Imperio Romano, en primer lugar, era un imperio que sus dioses eran sus mismos jerarcas, sus mismos, ¿cómo llaman estos? Emperadores, ¿de acuerdo? Entonces ellos querían hacerse pasar por dioses y querían ser alabados como dioses. Así que no les sonaba mucho la idea de que hubiera un solo Dios verdadero y que hubiera un pueblo que estuviera adorando a ese Dios. Pero además de eso, además de esa situación, resulta que ellos también entonces empezaron a sufrir la persecución por causa de esto y a convertirse en la burla y en el hazmerreír del Imperio Romano. Ahora, esto era algo paradójico porque entre más los perseguían, entre más los seguían, entre más los acorralaban, más cristianos había, más gente abrazaba la fe de Jesucristo y caminaba en lo que Dios quería. Mas, sin embargo, llega un emperador que es Nerón. Creo que todos hemos escuchado hablar de Nerón en la historia. Y resulta que este Nerón es el más sádico, si se puede, de todos los que hay. Entonces dice que Nerón tomaba a los cristianos y los colocaba como antorchas humanas en el Coliseo Romano cuando estaban en las celebraciones. Y mandaba a los cristianos al ruedo en la arena del Coliseo Romano para que los tigres los cogieran y los mataran, se los comieran. Dice que muchos de ellos eran ahorcados, muchos eran decapitados, muchos eran crucificados. Y obviamente esto genera en la iglesia un temor. Ahora, ellos son cristianos, están en la unción del Espíritu Santo, pero siguen siendo humanos. Siguen siendo personas de carne y hueso que seguramente tienen temor. Y en ese contexto, en esa historia que se está viviendo, entonces Pablo, que es el gran apóstol que ha hecho viajes misioneros y que en los diferentes viajes misioneros ha colocado iglesias y ha colocado pastores en esas iglesias, tiene un pupilo, tiene un discípulo, que es su discípulo más joven, podríamos decir, y es en el que él está colocando como que toda su doctrina. Y este discípulo se llama Timoteo. Y seguramente Timoteo está viviendo esa situación con la iglesia del temor y del miedo.
Y es así como Pablo, en la segunda carta que le escribe a Timoteo, le escribe en el capítulo 1, versículo 7, segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 7, y le dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Y yo quisiera que tú lo entendieras en esta noche, porque dice la palabra que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Ahora, en este tiempo, tal vez no podamos hablar de que la iglesia esté siendo perseguida. Tal vez no es nuestro caso. Ahora, bueno, sí, la iglesia está siendo perseguida, no somos agradables a muchas personas y lo que sea. Pero no podemos hablar de una persecución como la que están viviendo los cristianos en el Imperio Romano. No estamos hablando de muertes, asesinatos, barbaries contra el pueblo cristiano. Pero sí hay una situación que está generando temor no solamente en la iglesia, sino en el mundo entero. Y es esta situación de la pandemia. Entonces, ¿cómo ha cambiado nuestra realidad? ¿Cómo ha cambiado todo? Bueno, lo que hemos repetido durante todo el tiempo. Pero me parece a mí que en ese contexto de lo que Pablo le escribe a Timoteo, siendo circunstancias diferentes, siendo momentos diferentes, podríamos también nosotros tomarlo para este instante y entender que aunque no hay un emperador romano que nos esté acorralando, ni persiguiendo, ni matando, sí hay un bichito en el ambiente que sí está queriendo llevar pánico, temor. O sea, a mí este bicho me da mal genio porque no solamente tiene el poder de contagiar el virus como tal, sino que tiene el poder de contagiar miedo, de contagiar angustia, de contagiar desilusión, de contagiar desesperanza, de contagiar desánimo. Y resulta que acá para mí las palabras de Pablo se hacen más vigentes que nunca cuando él nos dice en esta noche, te dice a ti que me estás escuchando, seas hombre, seas mujer, seas niño, seas joven, adolescente, seas anciano, seas adulto, Dios te dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y yo quiero que tú entiendas allí donde estás, que Dios te ha dado ese espíritu, que Dios te ha dado ese espíritu de poder, ese espíritu de amor y ese espíritu de dominio propio en el cual podemos fortalecernos y enfrentar esta situación. Esta situación no puede ser mayor que nuestro Dios y no puede ser mayor que nuestra fe y nuestra certeza de que Dios tiene el poder y de que Dios tiene el control y de que Él nos va a sacar adelante y nos va a llevar en bendición, ¿de acuerdo? Entonces, desde el principio de la emergencia sanitaria se han dicho lo siguiente y yo quisiera que usted lo recordara, porque y creo que yo lo dije al principio de esta semana, creo que lo dije el martes, y es que nunca nos dijeron que la cuarentena nos iba a prevenir de no ser contagiados. Lo que siempre nos han dicho es que en algún momento podemos todos llegar a ser contagiados. Ahora oro por tu vida, declaro la sangre del Cordero sobre tu vida, declaro que plaga no tocará tu morada, pero yo no puedo combatir con esto que no veo y decir no, no, jamás, porque puede suceder, ¿de acuerdo? Porque lo que está buscando todo lo que está haciendo el gobierno, los gobiernos de las diferentes naciones, es procurar que no todo el mundo se enferme al tiempo. Pero esto es tan común como una gripa. Ahora, yo te pregunto, ¿alguna vez has tenido gripa? Todos los que me están escuchando en este momento, en algún momento hemos tenido gripa, porque es algo normal, es algo que está en el ambiente. Entonces lo que están buscando, las medidas que se están tomando, es que no a todo el mundo nos dé al tiempo, ¿de acuerdo? Y en ese sentido, cuando entendemos esa parte, entonces yo no puedo pensar que si algún día me afecta esta situación, entonces quiere decir que es el fin y que es fatal. Sí, conocemos casos fatales. Los conocemos en la televisión, a través de las estadísticas, de los números, y lamentablemente los hemos conocido en casos cercanos a nosotros, cuando nos hablan de lo, como yo decía la vez pasada, que el tío de tal, que el hermano de tal, que el primo de tal, que el hijo de tal, que el no sé qué se acuerda de tal persona. Entonces yo no puedo evitar eso, pero no quiere decir que el 100% de personas que sean afectadas con este virus van a fallecer. Y yo no puedo permitir que el enemigo venga a colocar en mi corazón temor, miedo, angustia, porque no es lo que Dios quiere, ¿de acuerdo? Entonces, en ese contexto hemos enfrentado primero el temor a que nosotros seamos contagiados, pero en segundo lugar el temor a que personas que amamos
o que estuvieron cerca de nosotros sean contagiadas. Y entonces ya empiezan los temores. Y es todo, estoy tal vez mirando sobre lo mismo que hemos hablado, pero yo quiero hoy abordarlo desde otro punto de vista y quiero entender esto. Y es que aquí es donde el apóstol Pablo nos dice que tenemos como batallar. O sea, lo peor que usted puede hacer, yo he hablado con dos personas que estuvieron en momentos difíciles. Y en esos momentos difíciles, algo que decían las dos personas era, siento que no tengo más fuerza, siento que no tengo más aliento. Y a las dos personas yo les dije exactamente lo mismo y le decía, usted tiene que tener calma, tiene que tener tranquilidad y tiene que subir su ánimo. Porque si usted baja su ánimo, si usted baja su fe, si usted deja su defensa, va a ser más vulnerable, porque es como me vencí, como que esto No va a pelear más. como que no peleo más porque esto me deterioró. Ujú. Y no puedes hacer esto porque el enemigo es lo que quiere que nosotros estemos en ese sentido. Entonces tenemos cómo batallar. ¿Por qué tenemos que batallar? Primero, porque no podemos dejar de vivir. Y lo decíamos anoche. Dios tiene un propósito con nosotros, no podemos dejar de vivir. Y tenemos que cumplir ese propósito con el cual Dios nos está llamando. Así que quiero que empecemos ahí en esa parte y quiero mirar sus respuestas. No sé si tienes ya Listo. respuestas. Salta Dueñas, buenas noches. Santiago Marín, muy buenas noches. Estelita dice así: la verdad, yo no escucho mucho noticias sobre el COVID porque me llenan de angustia y decidí que debo confiar en Dios porque Él tiene el control. Amén. ¿Listo? Janet Pineda, Aparicio Toledo, me genera un poco de temor, pero pienso en mi Padre y esto pasa. Amén, así es. Alejita Mari, la verdad genera un poco de estrés es escuchar sobre lo mismo y cultivar desesperanza y desmotivación en general en la gente. Por eso me alejo de todas las noticias es por su salud mental. Amén. Amén, así es, Alejita. Así es. Buenas noches, Marisol, Marlene, te extrañamos ahora, no te vimos. Dice Frey, genera en mi corazón esperanza porque si realmente estoy en Dios, no debo temer, por lo contrario, debo esperar la voluntad del Todopoderoso. Así es. Alvarito Marín, sí genera algo de temor, pero también lo lleva a uno a tomar más precauciones, a confiar más en Dios. Así es. Víctor, buenas noches. Héctor, buenas noches. Lidia Mora, buenas noches. Luna Vega, buenas noches, mis pastores e iglesia, bendiciones a usted. Marlene, muy buenas noches. Fanny Pineda, buenas noches. Y Albita Albaluz Zavala, buenas noches. ¿Listo? Bueno, esa parte del temor, eso se tiene que, o sea, esa batalla de la angustia que puede llegar el COVID, yo lo sentí, pero mi única acción era orar y pedirle al Señor que me dé sabiduría, me dé dominio propio, control de mi mente, porque la mente le juega una mala pasada en estas situaciones, porque me dejo llenar de pensamientos, de situaciones, de comentarios, ya sé que me afecten mi vida, pero cuando voy a Cristo, descanso en Él y hace que mi vida sea diferente. Entonces me ha tocado siempre ir a Cristo y descansar en Él y te dejo toda angustia, todo temor, se lo entrego, Señor, y sigo adelante. Ok. Estefanía Rincón contesta y dice, buenas noches. La verdad, dolor por las personas afectadas, pero también incomodidad, porque siento que esas noticias nos mantienen en temor constante y creo que ya es hora de aceptar que es algo que no podemos cambiar. Nosotros hacemos lo posible y Dios lo imposible y debemos esforzar por continuar con nuestra vida. Amén. Amén, así es. Gracias, Estefanía. Y qué bueno que podamos tener ese pensamiento, porque acá es donde yo quiero hablarles de que tenemos cómo batallar. Entonces vamos a hablar de eso. Y entonces mi primer punto en esta noche, mi primer punto es, tenemos cómo batallar a través de su poder. Sandrita Patricia, buenas noches, sí. Dios te bendiga. Buenas noches. Entonces recuerda que la palabra dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, es lo primero que Dios nos da. Y acá yo quiero que usted entienda que tenemos cómo batallar a través del poder. Y acá quiero cambiar mi pregunta. Entonces la siguiente pregunta es, ¿qué es para ti el poder de Dios sobre tu vida? Entonces piensa un momento eso. ¿Qué es para ti el poder de Dios sobre tu vida? Entonces a lo que estoy refiriéndome es que, creo que lo hablábamos la semana pasada, que no eran nuestras fuerzas, sino eran las fuerzas de Dios.
pero si es en las fuerzas de Dios, ¿qué significa el poder de Dios sobre tu vida? Yo voy a esperar que Alejita me haga el favor de cambiar la pregunta para que podamos entonces empezar a responder sobre eso. ¿Qué es el poder de Dios sobre tu vida? Gracias, Alejita, que ya lo has cambiado. Y entonces tenemos el poder para batallar. Wow, y acá yo creo que tú tienes que entender esto. Y es que Dios ya le ha dado a los creyentes los recursos espirituales que necesitamos. O sea, tú como creyente, si tú has depositado tu fe en Dios, si tú has creído en Dios, si el Señor es tu fortaleza, tú ya tienes los recursos espirituales que necesitas para caminar en Dios y para ver la gloria, la gracia, la bendición de Dios. Con ese poder podemos enfrentar cada prueba y amenaza que se presente. Entonces, escúcheme. Yo creo que hablábamos esto cuando siempre hablamos del Espíritu Santo. ¿Para qué tú quieres el poder del Espíritu Santo? Porque a veces nosotros malinterpretamos y pensamos que el poder es para temblar, para llorar, para sentir que tenemos algo diferente. Todo emocional. Y todo emocional. Y no entendemos que el poder es precisamente para que en momentos de prueba, como esto que estamos viviendo, que en momentos de amenaza, nosotros podamos sacar adelante nuestra vida porque hemos colocado nuestra confianza en Dios. Y es como ese poder se manifieste en lo que yo hago. O sea, se tiene que manifestar el poder de Dios en mi vida. Si yo no lo manifiesto, no estoy creyendo al poder, simplemente estoy dando el nombre del poder, pero no se ha manifestado en mi vida y no lo hago efectivo y no lo hago vivo para mí. No lo experimento, no lo disfruto, no sé qué es. Simplemente está el nombre. Ajá. Ahora, tú lees la palabra de Dios. Porque si tú lees la palabra de Dios y escudriñas en ella, meditas en ella y te apropias de la palabra de Dios, entonces habrás leído textos como este. Marcos capítulo 16, versículo 17 y 18 dice, y estas señales, amén, señales, y cuando habla de señales está hablando de cosas sobrenaturales, poderosas. Está hablando de cosas que salen de lo normal, que salen de lo cotidiano, dice, y estas señales estas señales seguirán a los que creen. Ahora, mi pregunta es, ¿tú crees? ¿Tú estás creyendo? Porque estas señales seguirán a los que creen. Ahora, ¿cuáles señales? En mi nombre echarán fuera amén, demonios, hablarán nuevas lenguas, así es, tomarán en las manos serpientes y si vivieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Así que en este momento yo declaro amén, que sobre tu cuerpo amén, viene la mano de Dios, la bendición de Dios, y Dios te levanta. Porque estas señales seguirán a los que confían en Él. Estas señales caminarán de la mano con aquellos que han decidido confiar en el Señor. Y entonces yo no puedo dejarme apabullar por el temor, por el pánico, por el miedo, sino que yo necesito levantarme en el poder, en la gracia y en la misericordia que viene de parte de Dios para mi vida, ¿de acuerdo? Entonces, no importa lo que nosotros estemos viviendo, Dios está de nuestro lado. Dios es el que nos levanta y nos permite a nosotros mantenernos en firme. Ahora, el poder de Dios pertenece a los creyentes. No le pertenece a nadie más. Claro, el que cree. O sea, al que cree. El poder de Dios no es para la persona desapercibida que está en la calle, que está mirando y ahora qué hago o tal cosa, sino que este poder pertenece a aquel que ha creído en Jesucristo. Y no lo podemos exigir a aquel que no conoce. Sí, o sea, yo no puedo ser otra persona que crea si no conoce el poder de Dios. Y en ese sentido de conocer el poder de Dios, tal vez tú digas, pero yo jamás he visto el poder de Dios. Bueno, y si esta es la mejor oportunidad que tienes para ver el poder de Dios. Si esta es la mejor oportunidad que tienes para entender que Dios tiene el poder, que Dios quiere cambiar, que Dios quiere transformar, que Dios quiere levantarte en la unción, en la gracia, para que tú y yo entremos en una dimensión diferente. Y ese poder que Dios da, y yo quisiera que tú te quedaras con esto, es una fuente permanente e inagotable de poder. O sea, ¿qué quiere decir que es permanente? No viene y va. No es momentáneo. No, el martes que transmitimos desde la mesa, ustedes se hubieran imaginado la angustia que teníamos porque se empezó a ir la luz. Iba y venía. Iba y venía. La Alejita que está escuchándonos, la llamé y le dije, Alejita, si no nos conectamos ni nada, por favor explíquele a la gente que fue que nos quedamos sin luz.
porque claro, estábamos en el campo, estábamos en una finca, entonces la luz se iba y venía, se iba y venía, se iba y venía. Eso no es el poder de Dios. El poder de Dios no va y viene. El poder de Dios está en ti y es permanente, ¿me entiendes? Está ahí en tu vida. Pero además de que es permanente, no se agota. Siempre está, o sea, tú no puedes decir, ay, voy a utilizar poquito porque de pronto mañana me queda faltando. No, no se agota. El poder de Dios está en tu vida y es permanente. Y como es inagotable y como es permanente, entonces es eficaz y productivo. Ahora, ¿a qué se refiere con que sea eficaz y productivo? Que tiene un fin, que era lo que yo decía hace un momento. No, no es el poder solamente para mostrar a la gente, ay, tengo poder, ay, temblé, ay, lloré. No, no, no. O sea, qué buena esa manifestación. No, no estoy en contra de esas manifestaciones, pero sí estoy en contra de que tú limites ese poder a pensar que solamente es eso. Cuando el poder que Dios te da es un poder para caminar en su gracia, para caminar en su amor, para caminar en su bendición y para entender qué cosas sobrenaturales Dios quiere traer sobre tu vida para levantarte y fortalecerte. Yo encontré un texto en Efesios 1 del 18 al 20 y me encanta esta palabra porque quiero que tú lo leas o que tú lo entiendas mejor porque habla del poder de Dios. Efesios capítulo 1 versículo 18 al 20 que dice: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder, para que con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de la fuerza, en la cual operó en Cristo, resucitándola de los muertos y sentándose a su diestra en los lugares celestiales. Ahora, dice que acá, que alumbre los ojos de vuestro entendimiento, para que tú puedas dimensionar la autoridad y el poder que Dios te ha dado. Porque la palabra poder creo que va ligada a la palabra autoridad. Si Dios te da poder es porque te está dando autoridad. Porque Él no te da poder sin autoridad. No sería congruente. Pero Él te da poder porque tienes autoridad sobre. Tienes autoridad sobre una enfermedad. Tienes autoridad sobre la situación que está pasando. Obviamente todo está sujeto a la voluntad de Dios. Pero la voluntad de Dios sobre tu vida es tu bienestar. La voluntad de Dios sobre tu vida es tu cuidado. La voluntad de Dios sobre tu vida es que tú estés bien caminando en esa gracia y en esa bendición. Así que yo quisiera leer tus respuestas y preguntarte qué significa el poder de Dios sobre tu vida y si lo entiendes y lo alcanzas a dimensionar en esa grandeza. Bueno, Edwin Cuervo, bienvenido. ¿Listo? María Paula Lineros dice así: es entender que el mismo espíritu que resucitó a Jesús es el que vive en mí. Dios me protege, fortalece, usa para mi bien todo lo que pasa. Amén, así es, María. Amparo Toledo, el poder de Dios es lo mismo, Lo más más importante en mi vida. Fanny Pineda, el poder de Dios sobre mi vida es protección, refugio, esperanza y fortaleza. Amén. Así es. Freddy Soto, el poder de Dios sobre mi vida significa la confianza que debo tener en Él. Amén. Belkis Macía, para mí es como ver que de verdad Dios es mi dueño, que Él está en medio de mí. Amén. Alvarito Marín, es creer que toda circunstancia, buena o no tan buena, obra siempre en mi vida para bien y es tener confianza en este poder. Amén. Saturia, quisiera decir que nada, pero la verdad es que sí me da susto. La anterior. Sí. Perfecto, Sato. Ajá. Ok. Entonces, gracias por esas respuestas y vea que tomamos lo que dice cada uno de ustedes para entender que Dios nos ha dado ese poder. Entonces tenemos cómo batallar a través del poder que Dios nos ha dado. Pero mi segundo aspecto es que tenemos cómo batallar a través de su amor. Wow, esta parte. Y yo quisiera que usted se detuviera un momentico para pensar en esta parte, porque para mí es bien clave, porque tenemos cómo batallar a través de su amor. Y entraría mi siguiente pregunta, que es, ¿para qué crees que sirve el amor de Dios en este momento? O sea, siempre estamos hablando del amor de Dios. Acabamos de terminar un grupo donde decíamos que el fundamento del matrimonio es el amor. Bueno, yo quiero saber para qué sirve ese amor. Ya necesita Janet Pineda dice, el poder de Dios es cuando yo puedo ver que Jesús se manifiesta en todas
las dificultades de angustia. Amén, Amén. así es, así es. Y ahí, bueno, ya Alejita colocó la pregunta y es, ¿para qué crees que sirve el amor de Dios en este momento? Y entonces queremos preguntarte eso, ¿para qué sirve el amor de Dios? Porque siempre hablamos del fundamento y de que todo se basa en el amor, pero ¿para qué sirve? O sea, ¿servirá de algo? Tienes gripa, tienes COVID, te quedaste sin trabajo, en tu casa la cosa está seria porque están peleando mucho. Bueno, ¿y servirá de algo el amor? Ajá. Y entonces mi pregunta es, ¿para qué crees que sirve el amor de Dios en este momento? Y resulta que Pablo le escribió a Timoteo y le dijo que no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y estamos hablando de la segunda carta, pero resulta que un tiempo anterior Pablo ya le había escrito una primera carta a Timoteo. Y en esa primera carta le había dicho lo siguiente. Primera de Timoteo capítulo 1 versículo 5. Y le había dicho, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido del corazón, limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Así que estamos hablando acerca de que el propósito de todo lo que estamos viviendo es el amor. Y yo creo que no hay mejor oportunidad que mostrar el amor que este momento, Amén, así es. que este instante. ¿De acuerdo? Porque tal vez es fácil mostrar el amor cuando las condiciones son favorables, No estamos bien. cuando yo no estoy en riesgo, cuando Ujú. mostrarle mi amor a alguien no implica tomar una situación difícil. Cuando la gente todavía está bien y entonces lo único que yo tengo que dar es un abracito, ay, cómo te quiero. Pobrecito. Es fácil así amar. Pero resulta que este es el mejor momento para mostrar el amor porque son tiempos propicios para mostrar ese amor. Ahora, ¿a qué me refiero? Cuando fue el martes cuando yo hablaba, decía que una de las cosas que más perjudicaba de este COVID era lo que la gente sentía al sentir que lo podían rechazar, que lo podían mirar como esto, como si fuera un pecado. Y resulta que alguien que se contagie de COVID sí puede ser que haya tenido No había prevenido, o sea. un descuido. Ujú. Pero no solamente es eso, sino que es algo invisible. Y tú no te das cuenta en qué momento, con quién, en qué instante. ¿De acuerdo? Y entonces acá habla de que si la gente tiene temor de sentirse rechazada, pues creo que esta situación es el mejor momento para que nosotros como hijos de Dios mostremos el amor, mostremos la gracia. A mí me han permitido estar hablando con algunas personas que no son cristianas. Y tal vez el hablar con esas personas que no son cristianas, pero llamarlas todos los días y preguntarles solamente cómo estás, hace que las personas, porque obviamente a los de la iglesia los llamo y los llamo con todo el amor y les pregunto y oro con ellos, pero y tal vez la gente de la iglesia espera que hagamos eso, pero la gente que está por fuera de la iglesia no espera eso, porque simplemente no sabe o no conoce ese tipo de amor. Pero este es el momento propicio para que tú le digas a la gente aquí, cuando estás en las Ahí donde malas, tienes cuando que estás en estar. este momento de angustia, cuando estás en este momento de dificultad, aquí estamos. Aquí estamos para tender nuestra mano, aquí estamos para ayudarnos. Y mira, yo quiero que por un momento pienses qué fue lo que hizo Cristo, porque igual cuando Cristo vino a la tierra todos estábamos contaminados. Esta tarde mi esposa estaba en su tarde de relax por el festivo y estaba mirando un documental en Netflix que hablaba de, ¿cómo se llama la serie? Creo que era de hombres buscados por la Los ley, más algo así, los buscados. más buscados. Pero a mí me llamaba algo la atención y lo comentaba con mi esposa, y es cómo la maldad ha existido toda la vida Ujú. en el mundo. Cómo hay gente que realmente es mala, pero mala con ganas. Que quiere asesinar, que quiere matar, que quiere usurpar, que quiere robar, que quiere estar por encima de la gente. Y cuando yo veía eso con mi esposa, entonces entendía el amor de Cristo. Porque Cristo no esperó a que nosotros hiciéramos un gesto de nos queremos portar bien para que tú nos perdones, sino que aun cuando más mal nos estábamos portando, Cristo vino y nos amó. Ahora, ¿cómo no va a ser así en una condición de enfermedad? ¿Qué hizo Dios con el paralítico que le bajaron por el techo? ¿Qué hizo Jesús cuando encontró el endemoniado? ¿Qué hizo Jesús con la mujer que querían apedrear? En cada uno de esos instantes mostró el amor. Y es más, yo creo que el amor es el mejor antídoto que tenemos para Ujú. fortalecernos,
para estar en la gracia de Dios y en la bendición de Dios, porque Él quiere que nosotros en este momento ejerzamos ese amor. Porque esa es la manera en la que el Señor quiere que le agrademos. ¿Tú quieres agradar a Dios realmente? Y acá vuelvo y voy a darle duro a los religiosos. Me gusta darle duro a los religiosos. Porque tal vez tú piensas que tú eres amado de Dios, porque te la pasas todo el tiempo, ay ya Señor, cómo te amo, cómo te amo, cómo te amo. Detesto a mi esposo, detesto a mi hijo, detesto a mi hija, O que yo no, detesto, o que yo no soy el oh, malo yo no es soy el tan malo otro. porque es que los demás, es que, ay Mm, Señor, yo ahí voy a Gracias amar a a Dios. Yanira, pero uy, es que es muy mala. No, eso no es como yo realmente le muestro el amor a Dios. Es cuando yo aprendo a amar a los que están a mi lado. Y no solamente a los que no me han hecho nada o a los que me tratan bien. Porque Jesús dijo, ¿qué hace de bueno usted cuando ama solamente a los que lo han amado? Pero el mérito está en amar en aquel que me ha hecho la vida imposible, en aquel que me ha colocado la zancadilla, en aquel que me ha mirado feo, pero que yo en este momento pueda amar, pueda estar en la bendición de poder entregar, de poder dar, de poder bendecir, de poder cambiar el corazón. Porque ese es el verdadero amor, esa es la manera como Dios quiere que nosotros amemos. Y es la manera como mostramos el agrado a Dios, procurando el bienestar de los demás antes que el propio. ¡Wow! Y esto me vuela la cabeza porque es entender que yo no me coloco en primer lugar. Ujú. Y si tú miras a Cristo en la cruz del Calvario, Cristo no se colocó en el primer lugar. Cristo se colocó en el último lugar. Cristo se colocó en un lugar de muerte por cada uno de nosotros, para que hoy tuviéramos vida, para que tuviéramos amor. Y no hay una expresión más grande de amor. No hay una expresión más grande de entrega en amor hacia las demás personas. Y Jesús mismo dijo, en esto conocerán que son mis discípulos, en que se amen unos con otros. Y que es fácil decir que amamos a Dios, pero que somos mentirosos cuando decimos que amamos a Dios, pero no amamos a nuestro prójimo al que miramos. Porque ¿cómo puedo decir que amo a Dios a quien nunca he visto, cuando no amo a mi prójimo que realmente veo? Y encontré una oración que hizo el mismo apóstol Pablo en Efesios capítulo 3 versículo 14 al 19 que me impacta. Y esa oración que hace Pablo, Efesios 3 del 14 al 19 dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por el Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que seáis arraigados y cimentados en amor, y seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Quiere decir que cuando tú amas, Ujú. aún a los que están en necesidad, es cuando tú estás siendo lleno de la plenitud de Dios. Es cuando tú entiendes que el Evangelio funciona no desde mi egoísmo, no desde mi soberbia, no desde mi señalamiento, no desde mi juicio, sino funciona desde mi amor. Funciona desde el tener una palabra cálida y una palabra de fortaleza y una palabra de bendición a todos aquellos que lo necesitan. Y la parte de negarnos a nosotros mismos, eso nos cuesta mucho porque no nos gusta. En la carne no nos gusta, a la carne no le va a gustarse dar amor, no le gusta dar el primer lugar a los demás, tener la razón a otra persona. No, a la carne no le va a gustar. Pero lo que Dios nos manda en este tiempo para dar. ¿Listo? Zaira Pineda de la respuesta anterior dice: si el poder de Dios en mi vida es entender que sea cual sea la situación por la que esté pasando, nada, absolutamente nada, se sale de su control. Así es, mi Zaira. Freddy Soto dice, el amor de Dios en este momento sirve para protegerme y para entender que Él siempre está con nosotros. Amén. Fanny Pineda dice, para echar fuera todo temor y estar seguro de que por su amor Dios siempre tendrá misericordia de nosotros. Amén. Amén. Janet Pineda dice, si el amor de Dios está en mí, será de agrado primeramente para Dios y para los que me rodean. Así es. Zaira Pineda, el amor de Dios
me sirve para entender que su misericordia y su propósito es mucho más grande que mis miedos. Así es, mi niña. Belkis Macías dice, el amor de Dios me sostiene y desde ese amor es el que nos debe mover a amar a los demás y ayudar al que sea. Así es. Álvaro Marín, el amor de Dios me permite ver el lado bueno de las situaciones, tener este amor me permite poder mirar a mis semejantes a la cara sin ningún temor por estas épocas que estamos pasando, es total plenitud, así es. Saturia, para fortalecer, protegerme de tener esperanza. Mónica Moreno dice, en medio del miedo, de la angustia, de toda tormenta, el amor de Dios está tranquilo y es luz, es paz y es fortaleza, así es. Y saludamos a Yadira que nos está mirando. Ajá. Ok, gracias porque entonces el amor de Dios lo llena todo, Ajá. lo fortalece todo y son las armas con las que Dios nos está permitiendo levantarnos en el poder. Pero ahora entonces viene mi tercer punto y es, tenemos cómo batallar a través del dominio propio. Dijimos, tenemos cómo batallar a través del poder, Ajá. tenemos cómo batallar a través del amor y tenemos cómo batallar a través del dominio propio. Listo, Amparito aquí colocó algo y Amparito Lucy. Tole dice, el poder de Dios y su amor es lo que nos ayuda a continuar con la situación y confiar cada día más en él. Así es, mi niña. Lucecita, el amor de Dios es para saber que Él es mi todo y nada se sale de su control, estar confiada en Él. Amén, así es. Nancy Janet Rodríguez nos está bien. Así que Dios te bendiga. Amén. Ahora, mi tercer punto es, tenemos que batallar a través del dominio propio. Ya hablamos de, tenemos el poder, el amor y ahora el dominio propio. Y viene mi pregunta es, ¿ejerces tu dominio propio o te dejas llevar por las circunstancias? Porque este momento es bien fuerte. Estefanía está contestando. Dice Estefanía, su amor por mí me fortalece en momentos de dificultad y mi amor por él me permite llevar a cabo cambios que le demuestren mi amor más que mis palabras. Amén. Claudita Muñoz, el amor de Dios me hace entender que es confiar plenamente en él. Amén. Gracias, Claudita. Gracias a todos los que han contestado. Nancecita, gracias por ese amén. Y ahora vamos con nuestra siguiente pregunta que ya la ha colocado ahí mi niña hermosa Alejita. Y es, ¿ejercer tu dominio propio? ¿Ejerces tu dominio propio o te dejas llevar por las circunstancias? ¿Y por qué tiene que ver acá? Ya hablamos del poder. Y hemos hablado de cómo Dios nos dio el poder, nos dio la autoridad y tenemos en ese poder y autoridad la capacidad de ir hacia adelante. Pero también hemos hablado acerca de la importancia del amor y de cómo Dios nos lleva en ese amor. Pero ahora la pregunta es, ¿cómo estás con el dominio propio? Porque tal vez nosotros podemos tener fe y podemos tener control mientras que no me toque en la casa, mientras que no me toque mi vida, mientras que no sea mi entorno. Entonces, claro, es fácil decirle a los demás, vamos a tener fe, vamos a estar tranquilos. Ay, pero ¿por qué se desesperan? ¿Pero por qué se angustian? Pero ¿qué pasa cuando toca tu vida? ¿Qué pasa cuando está en tu casa? ¿Qué pasa cuando llega? Y ahí es donde Dios quiere que nosotros tengamos ese dominio propio para ejercerlo y para ir por encima de las circunstancias. Ahora, ¿qué es el dominio propio? Es una mente disciplinada que mantiene sus prioridades en orden. Es una mente disciplinada. Que nos cuesta ser disciplinados. Decía mi esposa al principio de la transmisión, decía que algo que nos falta es dejar de ser tan emocionales. Y a veces nosotros somos muy emocionales. Y entonces como que actuamos de acuerdo a las circunstancias. Es más, por eso muchas veces pecamos. Porque entonces nos vamos a un paseo cuando podemos pasear y entonces estamos por ahí en un ambiente que no es cristiano y se nos olvida que somos cristianos porque estamos emocionados por esto. O bien una situación como la que estamos viviendo de dolor, de tristeza, de angustia y ya, nos vamos a morir, no hay nada que hacer, esto no tiene sentido, esto no tiene remedio. Y resulta que tú empiezas a caminar de acuerdo a las circunstancias, de acuerdo al momento, de acuerdo al ambiente, pero olvidas que Dios es el que está en tu vida. Entonces a mí me impacta porque hay muchos textos en la palabra donde nos habla que tenemos la mente de Cristo, que llevemos cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo,
que pensemos todo lo que es bueno, todo lo que es santo, todo lo que es justo. Y yo creo que todo este tipo de versículos nos llevan a tener una mente que sea fuerte. Yo sé que todos conocemos un ancla. Y el propósito de un ancla en un barco es que cuando el barco se va a quedar en un muelle, lanzan el ancla al fondo para que sostenga. Ahora, el barco se sigue moviendo, o sea, Ajá. no hay forma de que el barco se quede inmóvil porque el oleaje hace que se mueva. Y entre más fuerte sea el oleaje, pues más se va a mover el barco. Pero ese ancla que está en el fondo hace que, aunque el barco se siga moviendo, no se vaya, no se aleje, que se mantenga en el mismo lugar. Entonces, tal vez las circunstancias nos pueden mover. Sí, no voy a decir que nunca vamos a tener miedo, que Ajá. nunca vamos a tener angustia. No, sí las podemos tener, porque somos humanos y porque como humanos vamos a sentir estas situaciones. Pero a lo que se refiere, esto que está hablando, es que mi ancla, que es mi dominio propio, me hace entender que yo, aunque vengan circunstancias difíciles, aunque el oleaje sea muy fuerte, aunque se levanten olas muy gigantescas, yo sigo firme en el mismo lugar. Yo sigo firme en la promesa. Yo sigo anclado en mi fundamento que es Cristo. Por eso este año hemos hablado del fundamento y ese fundamento siempre va a ser Cristo. Y es importante tener en cuenta que cuando yo tengo mi fundamento bien cimentado, está fortalecido en Dios, vienen las mareas, pero yo estoy firme en el Señor. Vienen las estoy firme en el Señor. O sea, siempre no me voy a perder de la perspectiva que Dios me ha colocado, que es su confianza en Él, que es mi seguridad en Él, porque eso hace que yo pueda mirar los baches que se han presentado, las corrientes que vengan, pero mi firmeza me la tiene que dar Dios a través de esa ancla que ha colocado en mi vida y en mi corazón. Me acordé ahorita una entrevista que le hacían, no, usted va a decir, se salió el pastor de lo que está hablando. No, no me he salido, quiero hablarlo. Pero le hacían una vez una entrevista a Roberto Gómez Bolaño, ¿se acuerda? El Chapulín Colorado. Uh -huh. Y le hablaban acerca del Chapulín y le decían que ese héroe de a peso, porque era asustadizo y porque tal cosa. Y él decía algo que yo quiero tomar en este momento, porque él decía que el valor no era no tener miedo, sino que el valor era a saber enfrentar el miedo. Uh -huh. Y yo creo que es lo que nos dice la palabra cuando yo debo aprender a enfrentar el miedo. Y aprender a enfrentar las cosas, las circunstancias que se están viviendo cotidianamente, para que mi fe, para que mi vida se mantenga firme en el Señor, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué es lo opuesto al dominio propio? Lo opuesto al dominio propio sería la cobardía. Y si el dominio propio me hace tener una mente disciplinada, para que yo tenga en orden las prioridades, para que yo no me desestablezca de que tengo que cumplir, que tengo que hacer, que tengo que mantener un testimonio. Lo contrario al dominio propio sería la cobardía. Y eso produce en mi vida desorden, produce en mi vida confusión. Ya sé que tal vez yo no sea claro en lo que tengo que hacer y que yo no camine en la dirección de lo que Dios quiere. Y acá es donde el Señor está buscando que nosotros entremos en ese caminar con Él y en ese ver la dirección de Dios. Porque debemos enfocarnos. ¿Y en qué te enfocas tú en este momento? Tú tienes dos opciones de enfocarte. Te puedes enfocar en las circunstancias representadas por lo que crea que estés pasando. La enfermedad, la crisis económica, la falta de trabajo, el ambiente pesado en tu casa, los comentarios de la gente, las noticias que ves en la televisión. O puedes enfocarte en la soberanía de Dios y sus propósitos. Si tú te enfocas en las noticias y te enfocas en las circunstancias y si te enfocas en lo que está sucediendo, es como si tú levantaras el ancla y la tuvieras dentro del bote, porque no va a hacer nada esa ancla. Y vas a dejarte llevar por la marea del temor, por la marea del miedo, por la marea del desánimo, por la marea del pánico, por la marea del dolor. Pero si tú colocas tu mirada en la soberanía de Dios y en sus propósitos, eso significa que tú colocas el ancla. Y entonces vuelvo y te digo, no que no vaya a ser movido tu barco. Sí, claro, puede ser movido. Pero que tú te mantienes firme porque tú no estás colocando tu mirada en el oleaje, sino estás colocando tu mirada en la soberanía de Dios. Que cuando alguien se enferme en tu familia, tú mira la soberanía de Dios. Que cuando tú veas que tal vez se está acabando el mercado en la alacena, tú mira la soberanía de Dios.
Que cuando tú estés escuchando que hay un recorte de personal en tu empresa, tú colocas tu mirada en la soberanía de Dios. Porque es en la soberanía de Dios donde desarrollamos nuestra fe y donde creemos que en ese dominio propio Él nos sostiene y nos bendice. Porque nos sostenemos en los propósitos eternos de Dios. Y Dios en esta noche para ti y para mí tiene propósitos eternos. Tiene propósitos de bendición. Creo que Dios es quien controla nuestra vida con sabiduría. Pero tú debes permitir que Él la controle. Porque Dios tiene lo mejor. Entonces la mejor manera de permitirle que lo controle es no caer en pánico, es no caer en angustia, es no caer en desespero, es no caer en pánico, en fobia, sino caminar en la certeza de que Dios tiene el control. Dice Tito capítulo 2 versículo 2 que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. Y es lo que Dios quiere de ti. Yo no sé qué problema estás pasando, no sé qué circunstancia estás pasando, pero Dios te dice en este momento que seas sobrio, que seas serio, que seas prudente, que seas sano en la fe, que seas fuerte en el amor y que tengas paciencia, porque Dios nos sacará a otro lado. Escúchame, Dios, a ti, a mí y a cada uno de los que estamos conectados en esta noche, nos va a sacar al otro lado. Nos va a bendecir, nos va a llevar a una dimensión diferente, a una esfera diferente del amor de Dios. Así que tenemos cómo batallar. Así que no permitas que el temor gane ventaja. No permitas que el miedo gane ventaja. ¿Queremos leer sus respuestas antes de entrar en un tiempo de oración? Listo, Freddy Soto nos dice, me dejo llevar por las circunstancias, pero le pido a Dios para que yo madure espiritualmente y pueda alcanzar el dominio propio. Amén. Así es. Alvarito Marín dice, el saber que era una persona irascible, por ende explosiva en varias ocasiones. He logrado mantener mi dominio y entiendo que el que está en mí es más fuerte que la situación vivida. Así es. Claudia Cocollos, Claudita, bienvenida. bienvenida, te saludamos. Gloria Cuervo, bienvenida. Teresita Cero. Amparito Toledo dice así. En mi caso, yo pienso que Dios me ayuda mucho en mi dominio propio porque quería que ¿Qué haría yo sin si Dios no me ayudara y yo no tengo quien me consuele ni tranquilice. Cuando estoy estresada y no quiero llamar a Alexandra de mis problemas, sé que Dios es el que me puede ayudar. Amén. Lucecita Huesa dice, en estos momentos es cuando debemos arraigarnos a Dios, aunque en nuestra humanidad a veces sentimos que se nos mueve el piso y sentimos el temor, nuestra confianza en Dios, en su poder y en su soberanía. Amén. Así es. Paulita Vaquero está viendo, Germán Sáez, bienvenidos a tú. Depende aún en cosas que no por más que intento se me suelta la cadena, así es. Amén, Janet Pineda. Amén, Alejandra Larrota. María Alejandra Larrota. ¿Listo? No más. Ok. Bueno, gracias a todos ustedes por sus comentarios y quiero que en esta noche tengamos un tiempo de oración. Vamos a orar primeramente por esta palabra que hemos dado. Vamos a orar para que Dios te dé a ti el poder, el amor, el dominio propio. Pero quiero que también nos acompañen por las oraciones de las personas que están enfermas, por las oraciones por las personas que recuerden que ese es el amor. El estar con aquellos que en este momento nos necesitan. Que no estamos para juzgar, sino para levantar y para Zaira bendecir. Pineda dice así. Por estos tiempos sentí que Dios se había olvidado de nosotros, pero Dios me ayudó a entender que sus propósitos son para bien. Amén. En eso que dice Zaira, yo quisiera decirle a todos que recordemos lo que dice Romanos 8:28. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Estos es los que conforme a su propósito son bendecidos, ¿de acuerdo? Alejita, si puedes decirle a Nancy Jané que salga y vuelva y entre, que siempre le pasa lo mismo, entonces para que pueda tener sonido, ¿listo? Belkis dice acá, es difícil tener dominio propio, pero me aferro a Dios, que Él es el único que me puede dar este dominio propio. Amén. Amén.
Ok, iglesia, entonces queremos hoy bendecirlos. Gracias por haber escuchado esta palabra y esperamos que esta palabra realmente les esté fortaleciendo. Entonces recuerden que tenemos cómo batallar esta lucha y la batallamos con el poder de Dios, la batallamos con el amor que Dios nos ha dado y la batallamos con el dominio propio que Dios nos ha entregado. Pero tiene que ser en el espíritu y tenemos que caminar en esa gracia. Así que les invito, vamos a orar por esto. Mi esposa y yo vamos a alternar Ajá. la oración. Pero quiero que nos acompañe y que mostremos nuestro amor. Les estaba diciendo eso a través de poder Orar orar por por las las personas personas que necesitan. que necesiten en este momento nuestra oración. Así que les invitamos a que estemos en esa oración. Entonces, empiezo yo y nos vamos alternando con Amén. mi esposa. Por favor, en este momento ya suelte su celular, suelte solamente, escuche la oración y únase con nosotros. En esa oración tiene poder. Quiero decirle que ayer oramos por Norberto y gracias a Dios hoy está Amén. mucho mejor, perdón, mucho mejor. Pero vamos a seguir orando por cada persona, incluyendo por Norberto, para que Dios siga orando. Amén. Padre del cielo, en este momento, Señor, nos colocamos delante de ti, Señor, como tus hijos, para adorarte, para bendecirte y para honrarte, Dios. Y yo oro para que esta palabra que hemos compartido en esta Amén, sí, noche Señor. haya caído en buena tierra y que cada persona pueda entender, Señor, el propósito tuyo, Dios. Tal vez sí, Señor, hemos tenido temor, tal vez hemos tenido miedo, tal vez hemos tenido momentos de angustia, Señor, pero hoy entendemos, Señor, que tú nos has dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de Amén, dominio sí, propio, Señor. y que son las armas que tenemos para batallar y para ir hacia adelante en lo que tú has querido. Por eso bendigo a cada persona que está conectada Amén, en sí. este momento, los que se van a conectar posteriormente mirando la grabación, tal vez mañana o más tarde en la noche. Y te pedimos que tú los fortalezcas, que Amén. tú los bendigas y que tú los llenes de tu gracia y de tu poder. Permítenos entender que tú nos has dado poder y autoridad para hacer frente a esta situación. Que como tal vez decía Estefanía, no podemos dejarnos llevar del temor, del pánico. Si tenemos que enfrentar esta nueva normalidad de la mano tuya, de la gracia Amén. tuya y caminar en tu bendición. Por eso hoy nos levantamos en el amor que viene de ti, en la gracia que viene de ti y gracias te damos, Señor, por ese poder. Amén, gracias. Señor, te damos gracias por este amor, Señor, que tú nos regalas, ese amor que trasciende más allá, ese amor, Señor, que es a veces que nos no cabemos, no lo podemos entender en nuestra mente, en nuestro corazón, pero que es un amor que trasciende mucho más. Declaramos, papá, que ese amor, Señor, llegará a nuestra vida, a nuestro corazón y transformará nuestro ser, Señor. Veremos cómo ese amor, Señor, es tan especial en nuestra vida, Señor, que la gente podrá percibir en nosotros que hay un amor tan abundante, tan soberano en nuestra vida que cambiará todo nuestro entorno. Señor, declaramos que ese amor, Señor, es inagotable, Señor, es insaciable, Dios, porque nos llenará cada día más. Y iremos a ti a través a buscar ese amor y tú nos llenarás cada día más de ese amor y ese amor hará que nuestra vida cambie de una manera especial nuestro ser y todo nuestro espíritu, porque sabemos que proviene de ti, Señor, que es insaciable, Dios, que es un amor que llega más allá, Señor, de lo que podemos imaginar. Te damos gracias por ese amor que nos derrama sobre nuestra vida, sobre todo nuestro ser. Amén. Padre, y tenemos también ese dominio propio. Y hoy te pedimos que ese dominio propio sea como esa ancla que colocamos, Amén. Señor. No está mal que tengamos temor, no está mal que en algún momento tengamos miedo, no está mal que en algún momento, como decía Luce, sintamos que el piso se nos mueve, Señor, porque es normal y porque es de seres humanos, Dios. Pero hoy colocamos, Señor, nuestra mirada en tu soberanía y colocamos nuestra mirada en tus propósitos. Y tu soberanía y tus propósitos son nuestra ancla para que aunque el mundo, Señor, nos esté batiendo con el oleaje de lo que está sucediendo, podamos hoy entender, Señor, que tú nos sostienes, que tú nos levantas y que tú nos bendices, Dios. Hoy yo declaro que tu bendición está con nosotros, que tú nos sostienes, que tú nos levantas, que nos colocamos firmes, Señor, y que te pedimos que nos ayudes a desarrollar, Señor, ese dominio propio que nos permitirá caminar en la gracia, en el poder y en la autoridad que viene de ti. Y dándote gracias por el poder, por el amor y el dominio propio, hoy nos unimos en ese poder, en ese amor y en ese Amén. dominio propio a orar e interceder por las personas que en este momento necesitan Necesitan nuestra nuestra oración. oración y declaramos esta Amén, Señor. oración, Padre. Señor, te doy gracias por la vida de don Hernando, Señor.
don Hernando, Dios, yo te pido por él, Oliver Castillo, Señor, te pido por él para que tú lo guardes, para que tú lo bendigas. Señor, tú sabes, papá, tú conoces su corazón, tú lo creaste, tiene un propósito en tu vida, Señor. Y declaramos que cubrimos su vida, cubrimos su ser, Señor, todo su espíritu, Señor, su parte física, Señor, que en este tiempo clamamos por su salud, Señor, para que tú te has manifestado sobre él, Señor. Declaramos que es un nombre tuyo, Señor, que tú lo llenas de vitalidad, de fortaleza, Señor, de defensa, Dios, para poder, Señor, sobrellevar esta situación que se ha presentado con su vida, Señor. Cubrimos su corazón y declaramos que don Hernando, Señor, está en tus manos y en tu poder, porque sabemos que es un hijo tuyo que está, Señor, dentro de tu propósito, dentro de tus planes y que nada será sino es por tu perfecta voluntad en el nombre de Cristo Jesús. Padre, oramos por Carmen Aida, la tía de la cuñada de Glorita, Señor, y te pedimos que también la fortalezcas, que sea tu bendición, que sea tu gracia, que sea tu cuidado sobre ella, sobre su hijo, Dios, y sobre todo lo que están viviendo en este hogar, para que tú mismo seas levantando conforme a tus riquezas en gloria y para que tú fortalezcas en poder, en unción y en gracia. Te doy gracias, Señor, por la vida de Wilmar, Señor, de César, de Santiago, de Fernando, de Mateo, Señor, No, de ellos es uno más. de ellos, Señor. Yo te pido, papá, para que cada uno de ellos pueda ser llevado, Señor, guardado en tus manos, para que sea levantado en ti, Señor. Declaramos que Wilmar está en tus manos, Señor. Te damos gracias, Señor, por lo que has hecho en su vida, porque ya vemos que está al otro lado, Señor. Vemos cómo se ha restablecido su salud, cómo está de bien, Señor. Pero cada día será un día de victoria, un día de fortaleza para su vida, donde él verá, Señor, su gloria, su poder y su presencia sobre su vida en el nombre de Cristo Jesús. Señor, yo también oro por Luis Alberto Camacho y por don Luis Olarte, Señor, por nuestros hermanos, Dios, que están pasando este periodo de gripa, Señor, y te pedimos que tú los bendigas. Oramos por Amén. Luchito, Señor, nuestro Amén, gordito sí. hermoso. Te pedimos, Padre, que tú, Señor, traigas sanidad a su cuerpo, restauración, vida, poder y autoridad, y que tú lo levantes. Y por nuestro hermano Luis Alberto Camacho, que también obres en él, Señor, la sanidad y la restauración que viene de ti. Señor, yo te doy gracias por la vida de Yolandita Garzón. Señor, yo te pido por ella, por Yolanda, Señor, Rodríguez, para que tú la guardes, la mamita de Paola. para que tú la guardes, para que tú la bendigas, Señor. Yo te pido por ella, para que tú, Señor, seas en su vida, para que la fortalezcas cada día más, Señor, como lo has hecho hasta ahora. Declaramos que su vida, declaramos que su ser, Señor, está en tus manos, Señor, que hay una cobertura especial sobre ella, Señor, para que nada les pueda afectar, para que sea algo especial que ella tiene en su vida, para que tú la fortalezcas cada día más en el poder y en la gracia tuya, en el nombre de Cristo Jesús. Padre, yo coloco de una manera muy especial la vida de Mateo Muñoz y la vida de Lucy Huesa delante tuyo, Señor. Hoy levanto vallado de protección, de cobertura sobre sus cuerpos, Señor, y declaramos, Padre, que tú eres el que trae sanidad y restauración a sus vidas, Padre, que nos unimos en el Amén, amor, en Señor. la gracia y en la Sí, misericordia que tenemos como iglesia, y declaramos, Señor, tu bendición sobre la vida de Mateo, sobre la vida de Lucy, Dios. Levantamos su ánimo, levantamos sus corazones. Te pedimos, Padre, que tú los fortalezcas y que la obra tuya sea perfecta, trayendo sanidad, trayendo restauración y vida sobre sus cuerpos, en el nombre de Cristo Jesús. amén. Yo te pido por la vida, Señor, de Carmencita Macías, Señor, la mamá del gordo, Señor, yo te pido por ella para que tú la guardes, Señor. Mírala donde se encuentra, en la habitación donde se encuentra, Señor. Guárdala, cúbrela, Señor. Yo te pido que una protección especial haya sobre su vida, Señor. Que ninguna infección, Señor, de este virus le pueda llegar, Señor, sino que lo que se está presentando en su cuerpo sea manejado de una manera especial y que haya algo que no le pueda afectar, que eso no le pueda afectar su ser, Señor, sino que cubre su vida de una manera especial en el nombre de Cristo Jesús. Padre, y colocamos nuevamente a Alba Rodríguez Macías, la prima del gordito, Señor, y te pedimos que tú seas trayendo sanidad, restauración sobre su cuerpo, que tú la bendigas, que tú la levantes y que tú la fortalezcas, Dios, y que allí donde ella se encuentra en este momento, Señor, sea tu Espíritu Santo cubriéndola con la unción tuya, con el poder tuyo, Señor, y que tu sangre, Señor Jesús, sea trayendo sanidad y restauración sobre su cuerpo en el nombre de Jesús. Y te pido, Señor, por Margarita Díaz y Esteban Medina, Señor, yo te pido por ellos, Señor, para que haya una protección especial y divina sobre ellos, Señor. Bendecimos sus vidas, Señor. Declaramos, papá, que están en tus manos, que son tus hijos, Señor, que tú estás con ellos en estos momentos de dificultad, Señor, y que tú los saldrás en victoria, Señor, saldrán de esa situación difícil y creemos en un Dios grande y poderoso sobre sus vidas, sobre sus corazones y que su confianza, Señor, sea puesta en ti para que puedan entender que de tu mano poderosa salen adelante en el nombre de Cristo Jesús.
Señor, y gracias te doy por la vida de Norberto Pineda. Gracias una vez más porque sabemos que tú eres quien está obrando en su cuerpo, trayendo sanidad, trayendo restauración y permitiéndole salir adelante de esta situación que le está viviendo. Bendecimos su familia, su esposa, sus hijos, Señor. Declaramos cobertura, declaramos tu gracia, tu poder y tu autoridad y que eres tu Dios quien nos bendice con el poder y con la gracia que viene delante tuyo, Señor. También oro por nuestros viejitos, por todas las personas Amén. de edad, Señor, que están en nuestra iglesia, cubriéndolos con tu sangre preciosa, protegiéndolos, bañándolos con tu sangre, Señor, y pidiendo que tú los levantes en poder, en autoridad y en amor, Señor. Y asimismo oramos porque si hay personas que también están enfermas, pero que no lo sabemos nosotros, Amén. los colocamos delante de ti para que venga sanidad, para que venga restauración, para que venga vida y para que venga poder. Te adoramos, te bendecimos y te damos a ti toda la gloria y toda la honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén Amén y y amén. amén. Bueno, iglesia, gracias por acompañarnos en este tiempo de oración, en este tiempo de comunión. Es importante. Gracias por sus comentarios, por sus amenes, por todo lo que están colocando. Solamente recordarles que mañana nos vemos a las 8:30. Otra vez estamos acá. En la tarde tenemos la escuela infantil de los niños. Van a recibir su link para que sus niños estén en la escuela infantil. Mañana los que faltan por sus grupos de influencia, para que estén todos en sus grupos de influencia. Y recuerden, si todavía hay tiempo para la campaña Jornada de Solidaridad por los Niños de Bosa, ya se están recogiendo algunos dineros, algunas ayudas para que podamos llevar esos mercados a estos niños que se quedaron, perdón, los papitos sin Trabajos trabajo y fuera de y la casa. obviamente están siendo sacados de sus casas y todo. Entonces es una situación bien dura. Dios los bendiga, los amamos mucho. Declaramos sobre tu hogar, sobre tu casa, cobertura, bendición, cuidado, la protección de Dios, levantándolos y fortaleciéndolos. Y gracias por estar esta noche con nosotros. Así que los bendecimos y mi esposa se despide. Bueno, buenas noches, iglesia. Dios los guarde, los bendiga, que tengan una noche de descanso, de tranquilidad, que puedan descansar y bueno, bendecimos sus vidas y mañana nos veremos en las actividades que tenemos con la iglesia y bueno, bendiciones y Dios los guarde. Chao. Bendiciones. Bueno, gracias por haber estado con nosotros y una feliz noche para todos. Bendiciones.